Vas a ver. Esto se va a hacer. Se va a hacer porque se va a hacer. Ok, pues ahorita en un minuto nada más voy por mi amansaburro, espérame. Ajá. Sí, está bien. Maestros, buenas tardes o buenas noches. Ya está, Ok, muy bien. aquí tengo ya el amansaburro. Estamos transmitiendo en vivo. El compañero Ah, David Alberto Valencia desde Tabasco y yo desde Monterrey. Estamos compartiendo una transmisión en vivo. Él desde Tabasco y yo transmitiendo en vivo desde Monterrey, desde mi canal. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo le, genial, cómo le, aquí yo igual ya empiezo la transmisión. ándele, cómo le titularemos a este video? Estrategia nacional, ¿te parece? De educación inclusiva. Vamos a poner Estrategia Nacional de Educación Inclu- Inclusiva. Ya está. Ok, En este ya caso, estamos en aire, ¿eh? sí, sí, acá también ya estamos, Sí, y acá también ya estamos al aire. Yo le voy a poner nada más video muy bien. 540, 542. Este es mi video 542. Y si tú te das cuenta, ya aparece ahí, ya aparece ahí en la transmisión en vivo, ya aparece la transmisión mía y dice Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, video 542. Las voy a compartir ahorita mismo en mi muro, Maestro Iberoamericano, lo que pasa en la colonia, Parque La Talaverna, directores de Nuevo León, propuestas docentes, y hasta ahí, ¿no? Y también la voy a compartir en la página de, de TEI de México, y la vamos a compartir en mi historia, que lo estamos transmitiendo en vivo. y, y este, Genial. y bueno, ahora necesito meterme al otro. Lo compartí de un celular. Ahora voy a meterme al otro para ver tu transmisión. Ok. Este, Está en mi página David Alberto Valencia Hernández. ok. David, ya la vi. David Alberto Valencia Hernández. Ajá. No vienes. O sea, no Ah, sale. es que estás en mi personal, pero en la de estoy con una camisa de cuadros en la otra. Estoy solo. A ver, David, yo nomás te tengo una vez aquí. Dice David Alberto Valencia Hernández. Es que la otra es una fanpage. Ah. Y así te llamas también, David Alberto Valencia en la otra. Ajá, igualito. Es que Facebook no me permite cambiar el nombre de la personal, no sé por qué. Mira Ya para que me viera las mira dos. la que me parece. Ah, esa es la personal. Ah, pero Tengo otra que es con mi mismo nombre, pero eh, aparezco solo. no me aparece, te busco yo aquí, no me aparece. A ver, como estoy aquí Maestros, desde este estamos cel. con el compañero David Alberto Valencia. Él es director de una UCR 48, Exacto. 48 de Tabasco. Y en la tarde estábamos platicando y compartiendo alguna información sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva permea ahora en la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico. Eh, y bueno, pues vamos a compartir con ustedes alguna información. Sí, ¿No, me verdad? parece, sí, me parece que lo que estuvimos platicando en la tarde de hoy es bastante interesante sobre todo en estas dudas que nos genera este nuevo acuerdo de evaluación que Ajá. deroga el de 2019, ¿no? Entonces,
ese acuerdo 2023 pone en tela de juicios sobre todo el quehacer de los servicios de educación especial a nivel nacional, porque al derogar los numerales 4.8 y 4.9, así como anexo 6 de las normas de control escolar, evidentemente nos abroga. Y sobre todo yo quisiera iniciar con el concepto de abrogación, ¿no? Sí, está El bien. concepto de abrogación en el ámbito jurídico significa la eliminación total y la pérdida en ese sentido de la relevancia jurídica de lo que hasta en ese momento era la normatividad. Ajá. Entonces, me parece que el arranque del acuerdo este de 2023, cuando dice se abroga el acuerdo de 2019, ahorita las fechas exactas solamente tú las sabes porque las sabes casi de memoria, pero sí, este documento de normas de control escolar, pues ya ves que las bondades que tenía, si pudiéramos llamar de bondades, en 2019 era que para la población con ciertas condiciones eh, podían en este sentido ser derechosos a contar con un plan de intervención, con obviamente una detección inicial, un plan de intervención o programa de enriquecimiento y al mismo tiempo, si fuera necesario, una evaluación psicopedagógica. Hoy en día, con este sentido de este nuevo, pues de este nuevo instrumento, que podríamos decir, esta nueva normatividad, esos, esos tres documentos desaparecen, pero solamente me parece que de manera parcial uno, que es la evaluación psicopedagógica, la cual se sostiene para la población con aptitudes sobresalientes que aspira a la acreditación y promoción anticipada, pero sí se genera toda una controversia. No sé cómo lo están viviendo en Monterrey este nuevo acuerdo. Fíjate que, al menos acá en Monterrey, revisamos el acuerdo. Bueno, pues fueron tres acuerdos, el 06, 0823, 07, 0823 y el 0, ¿qué es? Y no, el 10, ¿no? El 10. Bueno, el 080823 y luego ya salió las normas generales para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, comentábamos en la tarde el compañero David Valencia de Tabasco y un servidor de que al menos ahorita en Nuevo León hay una reunión, El nuevo Nuevo León. el nuevo Nuevo León, hay una reunión desde el lunes, fue con todos los supervisores e inspectores de educación especial, sobre el tema de los alumnos sobresalientes. Y directores, inspectores, supervisores de educación y ATPs, y del martes de ayer, hoy miércoles, jueves y viernes, van a ser los puros inspectores y supervisores en ese pues taller sobre alumnos sobresalientes. Aquí la pregunta era que compartíamos en la tarde, que cómo se van a evaluar los alumnos sobresalientes con este acuerdo 100923. Y no es nada más los alumnos sobresalientes, cómo se van a evaluar todos los alumnos con cualquier condición que tengan de discapacidad. Fíjate, cuando publicamos el acuerdo como un anteproyecto antes de que lo publicara en el diario oficial de la Federación, una maestra directora de una UDEI de aquí de San Nicolás de los Garza, de un municipio aquí pegado a Monterrey, me preguntaba ahí mismo en el chat, bueno, ¿y cómo se van a evaluar los alumnos con discapacidad con ese acuerdo? Porque a todo mundo le preocupó, a todo mundo le preocupaba que no estuvieran las normas de control escolar donde venía el famoso anexo 6. Entonces yo le decía que pues precisamente con esta nueva forma de evaluar, con estas nuevas normas para evaluar, ya va más encaminado a la educación inclusiva, va más encaminado a la atención a la diversidad. Incluso ahora en estas orientaciones para la segunda sesión de consejo técnico, a los maestros les están pidiendo que ya en su planeación incluyan diferentes formas de presentación de las actividades, de los materiales, de los contenidos, de los PDA, que ya incluyan, no les dicen así en específico el DUA,
No les dice principios y pautas, pero sí les dicen que incluyan en su planeación diferentes formas de expresión, de comunicación, de motivación, de alguna manera, pero no les dicen que es el diseño universal para el aprendizaje. Cuando los maestros empleen esto en sus planeaciones, pues le van a dar respuesta a toda la, entre comillas, le van a dar respuesta a toda la diversidad. Entonces, pues, como tú decías en la tarde, ¿qué nos dice Alberto? ¿Qué nos dice el acuerdo 100923 en cuanto a los alumnos sobresalientes? Aquí te están escuchando, Ok, mira. ajá, que muy bien. Saludos a tu auditorio Hey, en Nuevo León y en todo Iberoamérica. estoy para América, los que Fíjate nos que ven. el acuerdo, eh, eh, porque en el artículo en 14 particularmente, habla otra vez sobre las aptitudes sobresalientes, pero específicamente en esta población eh, que es bueno, que merece, digamos, en ese sentido, para tener justicia social, justicia educativa, el proceso de acreditación y promoción anticipada. Y Ah, incluso dice bajo los lineamientos existentes, es decir, que el anexo número 9, que es los lineamientos de acreditación y promoción anticipadas, ese no se derogó, no se abrogó. Y esto es puntual porque hasta el momento, y eso tenemos que hacer una puntualización, hasta el momento que no ha habido otra noticia así como que un cambio, porque hay mucha gente que está esperando que exista un anexo más, y en este anexo más se justifiquen otros sectores educativos, pero hoy platicábamos también eso, ¿no? Evidentemente la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que se emitió en 2019 y que tú ya habías hecho un trabajo previo en ese sentido, me comentaste, era clara, ¿no? Que en este sentido estaba diseñado para, incluso aquí lo dice, la educación inclusiva tiene como principales rasgos, y el inciso A, estoy hablando de la página número 9, estar diseñada para acoger a comunidades educativas inherentemente diversas y atender las diferentes expresiones de esa diversidad, no solo las más visibles. Es decir, que todavía no queda muy en claro, porque si entramos en un terreno filosófico, diversos somos todos. ah, Y en este sentido, una estrategia que dé respuesta a estas enormes diferencias humanas que todos tenemos, pues tendría que reconocer desde el mismo diseño, desde el mismo codiseño que hemos estado platicando en sesiones anteriores, que desde enero nos pusimos a analizar esta parte, que venía un cambio, ya había una duplicidad de elementos, porque evidentemente, si la gente hacía detección inicial, planes de intervención, programas de enriquecimiento, y el codiseño en estructura es un diseño atractivo a las necesidades e intereses de los chicos, que parte y deviene en un proyecto educativo, ya aquí había una cuestión. Yo hace rato te decía, el enriquecimiento en sí debería estar ya dentro del codiseño, no necesariamente como un programa aparte que solo camine hacia ciertos sectores, sino tendría que estar dentro de la misma propuesta, que evidentemente camina hacia el DUA. Pero, o sea, de hecho, yo encuentro una pequeña paradoja en el documento, en la página número 10, esta estrategia nacional, porque por un lado reconoce el diseño universal del aprendizaje, pero al mismo tiempo dice de los ajustes razonables. Y es decir, o caminas hacia el DUA o caminas hacia los ajustes, porque evidentemente son dos perspectivas completamente diferentes, son filosofías distintas, pero pareciera que la estrategia nacional en ese 2019, para hacerla de una manera muy política, eh, reconoce las dos y le da entrada a las dos en un instante. Y eso pudiera ser complicado, ¿no? Porque si tú haces ajustes, quiere decir que desde el diseño no reconociste la población que tienes. Y obviamente, pues, podrías hacer ajustes. Yo sí pienso que sí se pueden hacer ajustes, como tú lo platicabas hoy en la tarde,
¿Qué pasa si de repente empiezas a planear el diseño de un grupo y de repente ese chico ya no regresa? O aparece un nuevo alumno muy diferente que no tenías contemplado, tienes que ajustar. Y evidentemente hoy cobra relevancia lo que decía Barriga, ¿no? Díaz Barriga, cuando decía de que esto no era un instrumento que se tuviera que ser anual, pero tenía que ser un instrumento en constante replanteamiento. Ahora sí tiene sus complejidades, me parece, porque nuestro sistema educativo es estrictamente rígido e inflexible. Y entonces lo que rompa el esquema es disruptor por sí mismo, porque busca flexibilidad, pero el esquema a este momento sigue bajo estructuras muy rígidas dentro de la autoridad educativa. No sé cómo lo ves tú. Sí, fíjate, aparte se escucha muy bien tu transmisión. No, se escucha excelente, se escucha excelente aquí en la computadora, en el celular también, se escucha excelente, haz de cuenta que no necesitamos nada más. ¿Eh? No, es que le voy a bajar poquito. Sí, a rato, ya que colguemos la transmisión, me tengo que meter a mi grupo, porque estoy transmitiendo desde el muro, desde mi muro del Face. Pero tengo que meterme a mi grupo y ahí vienen las reproducciones de este video en vivo. Ahí van a venir las reproducciones. Sí, mira, yo retomo lo que comentaba contigo en la tarde, porque en estos insumos, a los maestros para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico, les están pidiendo en el documento estrategias para identificar las VAP, ¿verdad? Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Es un documento de 7 páginas. Le quitas la 1 y la última y nos quedan 5. Entonces, aquí les presentan a los maestros de educación básica este, una clasificación de barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Las tienen que identificar en sus escuelas, en sus grupos, en sus aulas, y luego tienen que hacer un proyecto de trabajo para eliminarlas, no minimizarlas. Se deben de eliminar. ¿Por qué? Porque en el artículo tercero constitucional, cuando se le agregó lo de la inclusión, habla de eliminarlas, identificarlas y eliminarlas. Nada de minimizarlas. Así dice el artículo tercero, eliminarlas, nada más. No da opción a que las minimicen. No da opción. El artículo tercero no lo da. Y aquí en este documento de estrategias para identificar las VAP, que es un insumo, aparte de las orientaciones para inicial, hay orientaciones para preescolar, primaria y secundaria. Los CAM van a agarrar, de acuerdo a sus servicios, si tienen educación inicial, van a agarrar la de inicial. Si tienen preescolar, van a agarrar la de preescolar. Van a agarrar la misma todos, es la misma para todos, ¿verdad? La agenda, los 3 puntos es lo mismo para todos. Pero lo que me llama la atención es que aquí donde dice estrategia para identificar las VAP, dice un punto. En la página 2 dice, es importante que los maestros de educación básica, porque esta estrategia para identificar las VAP es para educación básica, no es para preescolar, primaria, secundaria o inicial, no, no, es para toda educación básica esa estrategia. Entonces nos dice que es importante que identifiquen que en el programa analítico y la planeación didáctica estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad que se encuentran en la escuela y en el aula. Aquí ya entran todos los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, conducta, aprendizaje, bueno, todos. Y luego aparte dice, por ejemplo, a través de estrategias donde se involucre a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión. Múltiples formas de representación y expresión como los propuestos por el diseño universal para el aprendizaje. Así les dice. Entonces, ya en educación básica, ya les mandaron el documento este. Tienen que identificar en su programa analítico y en su planeación didáctica, bueno, que estén presentes todas las necesidades de la diversidad de alumnos que se encuentran en la escuela y en el aula,
Y aparte, que a través de estrategias donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, esos son principios y pautas del DUA, ¿verdad? Esos son principios y pautas del DUA. Dice, como los propuestos por el diseño universal para el aprendizaje. Entonces ya le están diciendo al maestro, de alguna manera, pues que ya implemente el DUA en su planeación. Y en el programa analítico, en la parte que es el diagnóstico socioeducativo, pues bien lo dijeron en la sesión anterior, el diagnóstico socioeducativo no termina en agosto, no termina en septiembre. El diagnóstico socioeducativo es continuo y se tiene que ir enriqueciendo durante el ciclo escolar. Te llega un chico con aptitudes sobresalientes, pues va a cambiar tu programa analítico, va a cambiar tu planeación, algo tienes que hacer. Te llega un alumno con síndrome de Down, va a cambiar tu programa analítico, va a cambiar tu planeación didáctica, van a cambiar los materiales, los espacios, los tiempos, van a cambiar muchas cosas. Entonces, pues sí, sí es interesante, David, el tema porque ojalá y que los maestros tengan una buena orientación, un buen seguimiento y un buen acompañamiento en esta segunda sesión, porque estos temas, al menos lo del DUA, ya se está tocando y apenas vamos en la segunda sesión. Cuando venga la tercera sesión, que va a ser en noviembre, pues seguramente va a haber algún espacio de reflexión sobre cómo nos fue con lo que planteamos, con lo que planteamos en la segunda sesión ordinaria. Entonces, pues sí, sí es importante, maestros. Déjenme comentarles, David Alberto por ahí perdió un poco la señal de internet en su transmisión en vivo. Y ahorita, bueno, voy a esperar a que se conecte otra vez. Pero sí, para los maestros de educación básica, el documento de estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación ya viene en la página 2, ya viene ahí en la página 2, que es importante como primer paso para identificar las barreras, es importante que identifiquen que en el programa analítico, y en su planeación didáctica, la de septiembre, la de octubre, bueno, y la de noviembre, que ya deben de estar terminadas, que identifiquen que estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad y ahí entran todos, David. Por eso no va a haber anexo 6, no va a haber evaluación psicopedagógica, no va a haber informe de evaluación psicopedagógica, no va a haber plan individual del alumno, lo que antes era propuesta curricular adaptada, aunque hay muchos compañeros, sobre todo inspectores y supervisores, que creen que va a haber otras normas de control escolar donde vengan los anexos esos y no están. Nada más está el que tú dices, el anexo 9 de aquel acuerdo del 2019, nada más está el anexo 9 de aquel, pero está presente en el artículo 12 de estas normas generales para la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Sí, hacer una precisión, el anexo 9 tuvo un ajuste el año anterior, en 2022. Ah, ok. Entonces, está en este sentido, el proceso de acreditación y promoción anticipada fue el primer cambio que tuvieron las normas de control escolar de 2019. Ok. Por, por eso me parece que continúan, porque hacen digamos, se amarran en la última parte, pero dejan viva la evaluación psicopedagógica parcialmente, solo para este sector poblacional. Ahora, para los otros alumnos sobresalientes no hay evaluación psicopedagógica, no hay un instrumento. Y viene la gran pregunta, ¿no? Que tú en ese sentido estabas colocando es, ¿y dónde voy a colocar la información, no? ¿Y dónde? Porque al final de cuentas existe esta duda. Es una duda bastante razonable y bastante entendible porque venimos de una tradición. Estuve leyendo los comentarios del último conversatorio que tuvimos de Teide, y hubo una persona que decía que teníamos una interpretación errónea sobre la historia de la educación especial al decir de que el modelo médico continuó mediante la evaluación psicopedagógica, que la evaluación psicopedagógica tenía una historia
más en el sentido de la integración educativa. Eh, Creo que sí, o sea, en cuestión teórica tenía una visión diferente, ¿no? Pero Sí, las prácticas educativas caminaron hacia un esquema más de diagnóstico. Entonces la gente lo que se creía es que estaba haciendo un diagnóstico, hacía todo un proceso de detección para determinar si alguien tenía o no presentaba discapacidad, eh, y muy pocas veces esas propuestas brindaban una nueva oportunidad educativa a los alumnos. Entonces tenías trabajo de muchos meses e incluso años en algunos lugares para conjuntar toda la información, y después de eso el documento era un documento muerto, porque si alguien seguía aplicándolo eran los servicios de educación especial. Lo ajá, que yo entiendo en el acuerdo es que esta responsabilidad pasa directamente a la escuela regular, porque al ser el documento de planeación del maestro en este codiseño de su selección de contenidos, y que él se pregunte, bueno, ¿cómo adapto este contenido para este sector poblacional? Y después, ¿cómo genero un proyecto respetando todas estas condiciones? Es un pase de la estafeta, pero también no es un pase solo. Me parece que ahí es donde está el juego de los servicios de educación especial, en este acompañamiento, eh, acompañamiento desde las dudas, porque creo que nosotros no tenemos la certeza, tenemos una gran duda en relación a cómo, pero tal vez en ese cómo podríamos ir construyendo junto con el docente regular. Tú decías algo importante, hoy jurídicamente o pedagógicamente, mediante estas orientaciones que se envían, pues ya no son guías, ¿no? Pero al final una guía y una orientación pudiera ser epistemológicamente una palabra bastante revisable y debatible. eh, Aparece el diseño universal para el aprendizaje. Pero si no hay acompañamiento, si no hay una inversión adecuada de poner especialistas a platicar con los cuerpos docentes, pudiera haber un espacio más para pensar o decir que es más mismo. Y evidentemente la gente no darle la relevancia académica que este movimiento, o incluso entender el cambio epistemológico que genera para la escuela y también para los servicios de educación especial. Creo que en este sentido sí tendríamos que tener un espacio para analizar, debatir, sentarnos, dialogar y ver qué se puede hacer, ¿no? sí, sí, porque al menos, bueno, al menos pues comentábamos antes, no nada más las personas con alguna condición de discapacidad enfrentan barreras, las puede enfrentar cualquier alumno, ¿verdad? No se diga los alumnos con aptitudes sobresalientes, también deben de enfrentar alguna de las barreras, ¿verdad? Yo creo que viene algo de eso en tu libro, pero aquí me llama la atención que en esa estrategia para identificar las barreras, pues están pidiendo como paso uno que el colectivo realice un diagnóstico de la escuela. Si ese diagnóstico de la escuela, ya lo comenté, van a revisar su programa analítico y sus planeaciones didácticas y tienen que checar que estén presentes pues todas las diferentes formas de representación y expresión para todos los alumnos, para la diversidad. Aquí entran todos los alumnos. Y luego en el paso 2 pues dice que tienen que elaborar una ruta de trabajo para, pues, para eliminar las barreras, un plan de acción para eliminar las barreras, y lo tienen que poner a consideración del equipo, del colectivo, en el consejo técnico o en el taller intensivo, y trabajar sobre eso. Y en el paso 3 pues van a tener que revisar los avances de eso. Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a los alumnos con alguna aptitud sobresaliente. Pero, platicábamos en la tarde de que yo escucho un eco en esta computadora y soy yo mismo, pero no, Okay.
pero no sé si le bajo el volumen y ya me sigo oyendo bien. No, te escuchas perfecto. Bueno, Ok, yo te escucho si es bien. que yo escucho un eco aquí, no acá, aquí ni en el celular, es aquí. Entonces, bueno, entonces yo creo que esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que va muy rezagada a nivel nacional, porque ahorita en noviembre es el segundo bloque que está implementando Mejor Edo sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, creo que son 9 talleres, unos antes de julio y ahora hay otros de octubre y noviembre. Son como 11 seminarios sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Lo está haciendo Mejoredo. Yo no me inscribí porque tenía que estar las 11 sesiones y, y la verdad repiten muchas cosas que hay que hacer cuando ya las debimos de haber hecho desde 2019. O sea, están planteando cosas ahí mismo en esos seminarios de cosas que hay que hacer cuando ya las debimos de haber hecho. Van muy rezagados, estos compañeros van muy rezagados. Y la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, hay gente que no la conoce. Y hay compañeros edutuber que han hecho pues sus videos hablando de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pero tampoco la conocían. Tampoco la conocían. Están empezando a hacer videos para explicar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pero así muy someramente. Yo creo que nada que ver con la profundidad que lo hemos revisado muchos de educación especial, pues hablando de la educación inclusiva, ¿verdad? Yo creo que sí, porque pues ahí en esa Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues viene bien claro todavía y está pendiente que se tienen que elaborar las nuevas normas de control escolar. Ahí viene, no sé, son 5 ejes. En uno de esos ejes viene que se tienen que elaborar las nuevas normas de control escolar. Y en ese acuerdo 100923, ahí vienen nombradas, pero nadie las conoce. Vienen nombradas como 2 o 3 veces, pero nadie las conocemos. No sabemos si son las mismas, si nada más les van a cambiar la fecha para otro acuerdo o qué, pero no vienen. Y viene ahí en el glosario, ¿no? Normas de control escolar, conjunto de procedimientos, pero no sabemos de qué es. Y aparte, en esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva está pendiente desde hace 4 años que se, que se elaboren este, pues los lineamientos para el funcionamiento de los servicios de educación especial a nivel nacional. Eso sigue pendiente. Esos son dos pendientes muy fuertes que tiene esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. ¿Cómo ves, Alberto? Ahora, yo pienso que no lo podían tirar antes, ¿No? ¿Eh? por una razón. El, Me pongo a pensar ahorita lo que le pasó a la estrategia de aptitudes sobresalientes que se publicó el año anterior, en 2022, y con este movimiento del acuerdo, ya no tiene tanta cabida, no tiene tanta relevancia lo escrito en 2022, porque desdice un poco el diseño del nuevo modelo educativo, de esta nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, aquí hay una situación interesante. Entiendo que se han ido rezagando poco a poco, han ido tratando como de preguntarse si la estructura ocupacional continuará igual o qué se debe ajustar a nivel nacional de la estructura ocupacional, y a partir de la nueva estructura ocupacional pensar tal vez en nuevas funciones, y qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? A mí me parece, la última vez que hice la descarga del artículo tercero constitucional, y eso quisiera poner ahí, en un gran asterisco, porque la última versión que descargué hace una semana y media particularmente, aparecen muchas de los apartados que se reformaron del artículo tercero constitucional, que están bajo amparo. Y entonces no sé, si están realmente amparados esos apartados, si eso tiene detenido todos los procesos inherentes que plantea ese artículo tercero constitucional, porque
uno de los grandes rubros que me llevaba a la reflexión es que dice que la educación especial debe acompañar al alumno en todo el sistema de educación básica, ¿no? En todo ese proceso, y al mismo tiempo después reconoce que el esquema de medio superior pasa a ser parte de la educación básica. Entonces, al ser parte de la educación básica, eso te da a entender que no se han contratado maestros de educación especial para atender la llegada de los alumnos al nivel medio superior, y que por ley es una obligación de los estados el tener que cumplir con estos procesos normativos y generar esas vacantes, esos puestos, para que de cierta manera se cumpla ese proceso, e incluso reconoce que en el ámbito universitario también debería haber ciertos especialistas que apoyen la conjunción de estos alumnos con estas características. Y me parece que estos procedimientos no se han creado, por ejemplo, en media superior, sobre todo porque no sé qué tanto impacto tenga el amparo hoy, que está de moda, que todo el mundo se ampara, y que los amparos están a la orden del día. Me parece curioso porque sí ha rezagado y sí está afectando, si es el hecho del amparo, y por eso pongo un asterisco, porque no sé si realmente todo el artículo tercero, en todos esos artículos que se adicionaron en 2019, quedaron bajo amparo o ya hay un resolutivo como tal. Y si ya hay un resolutivo como tal, pues es necesario conocer específicamente cuáles van a ser las medidas o los procedimientos que se generarán, por ejemplo, en este sencillo que te estoy diciendo, para que los maestros de educación especial se puedan contratar en el sistema medio superior para darle continuidad a la atención a los alumnos. Lo que me suena es que, por ejemplo, la UCICAN también está bajo amparo ahí, y la UCICAN ha laborado. Es decir, como algunas cosas sí laboraron a pesar del amparo, y esto que tendría que haberse dado para dar un mejor acompañamiento educativo a los alumnos desde 2019, como bien lo dices, pues se ha hecho la administración de ojos cerrados, ¿no? No ha querido invertir en la contratación de maestros de educación especial para esos niveles, y bueno, ya ni se hable de áreas de psicología que hemos escuchado en numerosas ocasiones a la Secretaria de Educación Federal decir que la psicología no es tan importante porque los maestros pueden cumplir ese rol dentro de las escuelas, ¿no? Fíjate que nos mandan saludos desde Jutepec, yo creo que es Oaxaca, Jutepec, una compañera que se llama Yasmín Aide Mesa Nambo. Dice, buenas noches, felicidades por el tema de la inclusión educativa. Pues Okay, un saludo. un saludo para la compañera Yasmín Aide Mesa Nambo. Pues sí, fíjate, vamos a esperarlos porque poco a poco, como poco a poco, yo me incluyo, yo también poco a poco me he ido apropiando de la nueva escuela mexicana. Hay cosas que antes no entendía, pero hay cosas que poco a poco voy entendiendo. Pero eso ha costado porque he tenido que leer temas, por ejemplo, de la fase 3 de primero y segundo grado. Hay tres temas. Hice un video explicando cómo entender los proyectos de aula escolar y comunitario, cómo entenderlos. Y luego de la fase 4, para la sesión anterior, pues me tocó leer y compartir en algunas escuelas, en sus consejos técnicos, el tema que nos pedían sobre la intercultura en la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y luego de la fase 6, que es para primero, segundo y tercero de secundaria, pues me tocó hacer un video sobre la pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial. Y bueno, yo creo que si no agarramos esos temas, porque algunos temas se repiten en los cuatro fases, pero hay otros temas que no. Entonces, eso poco a poco nos va a ir este, apropiando un poco más a lo de la nueva escuela mexicana, ¿verdad?
Y como que sí, ahorita no estamos, David, como estábamos como estábamos del 2 al 6 de enero. ¿Te acuerdas que hicimos una reunión el día 2 de enero? A ver cómo nos había ido. Del 2 al 6 de No, pues enero. cómo Hicimos estábamos, una reunión estábamos y medio bueno, dormidos. no estamos igual, no estamos igual que hace pues 10 meses. No estamos igual. Y O bueno, algunos llegaron todavía hasta con la colcha. sí, o sea, sí, entonces bueno, yo me acuerdo de esa reunión, que Que por cierto se va a repetir, ¿eh? Amenaza con volver. Vamos a bueno, ver. pues ojalá y repita con los compañeros pues, de la Ciudad de México. Ahí está Alfonso Millán, de Educación Especial, ahí está el doctor No, no, me Yaya. refiero a que ya ves que el calendario escolar está Ah, en pasado de lanza con enero. eso de todo. Sí, en enero, sí, 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 sí. o sea, Se va a repetir parece que ese taller de no dos, hay tres otras días. fechas. ¿Eh? Sí, sí, ahí viene en el calendario escolar. Entonces, pues está bien, mira, por ejemplo, en el documento de aptitudes sobresalientes de noviembre del 2022, fíjate, ahí viene hablando en el proceso de identificación, dice detección inicial, en ese documento, detección inicial, y luego viene técnicas y herramientas para la detección inicial. Detección inicial en preescolar, en primaria y en secundaria. Y al menos aquí en Nuevo León hay unos documentos que se compartió en la liga. En el nuevo Nuevo León. Sí, en el Nuevo León hay unos documentos que se compartió en la liga sobre instrumentos para la detección inicial en preescolar, en primaria y en secundaria. Creo que hay 4 o 5 documentos para cada uno de esos niveles. Pero aquí la pregunta es, en el modelo de atención educativa, que es el punto 5 de ese documento que dices, viene el enriquecimiento. Y luego ya viene el enriquecimiento en el aula, en la escuela y fuera de la escuela. Y yo creo que esos enriquecimientos tendrán que verse o tendrán que darse en esos proyectos de aula, escuela o comunidad. Pues de alguna manera, ¿no? De alguna manera, porque o sea, ¿cómo se va la maestra que me preguntaba, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar a los alumnos con discapacidad? Bueno, pues todos los alumnos tienen que tener un portafolio de evidencias de acuerdo a la octava sesión. Al final de las orientaciones decía que tuvieran un portafolio de evidencias de cada alumno, pero no cualquier evidencia. Evidencias donde se estuviera evidente el avance en su proceso de desarrollo del alumno, ¿verdad? El avance en su proceso de aprendizaje del alumno. Que fueran evidencias así concretas, tangibles, de que se viera el desarrollo del alumno. Y en una secundaria, yo lo comentaba en una secundaria técnica, yo les decía, pues si usted tiene 30 alumnos, en un grupo, pues tiene que tener 30 portafolios del alumno. Fíjate. Pero ese maestro atendía 3 grupos en la tarde. Iba a tener noventa portafolios, o sea, para sus alumnos. Pero como también trabajaban en la mañana en otra secundaria, pues iban a hacer otros 90 más o menos portafolios. Dijo, oye, pues 180 portafolios para todos los alumnos, pues estaba en chino. En secundaria está muy complicado. En secundaria está muy complicado esto. Pero todavía acá en primaria o en preescolar, el maestro, que nada más es un maestro para todos los alumnos, y son los mismos alumnos que tienen todo el ciclo escolar, pues a lo mejor es más fácil para él tener un portafolio de evidencias y ahí ir registrando, ir guardando, pues todo lo que es la evaluación formativa. Porque como bien tú dices, el trayecto formativo en la nueva escuela mexicana es de los 0 a los 21 años. El trayecto formativo en la nueva escuela mexicana es de los 0 a los 21 años. Y fíjate que en la Ley General de Educación habla como la educación inclusiva obligatoria hasta nivel medio superior. Hasta nivel medio superior. Ahí no tocan la educación superior. Y yo les decía, es que aparte de que hay fase 3 primero y segundo de primaria, fase 4 tercero y cuarto, fase 5 quinto y sexto, y fase 6 primero, segundo y tercero de secundaria, yo les decía, hace falta la fase 7 que es para la educación media superior, Pero, para irle dando continuidad a esto. Si no, ahí se va a perder todo. Los muchachos, cuando terminen la educación secundaria, que pasan
al siguiente tipo, al siguiente tipo. Entonces, pues a lo mejor allá ya no los van a, allá ya no les van a tratar como acá, la educación formativa, la evaluación formativa, la evaluación, o sea, a lo mejor se van a enfrentar a otras cosas allá. Entonces, es necesario, yo siempre lo comentaba, de que se hiciera una fase 7 para educación media superior, para preparatoria. Ahora, fíjate que yo considero lo siguiente, ¿no? Ok, sí estamos entrando en un nuevo modelo educativo, estamos, por ejemplo, hace rato estábamos hablando, hemos estado hablando de los componentes de manera general de esta estrategia que tiene, que enlista 11 componentes, me parece, son 11, a ver si no conté mal. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Son 12 componentes de la estrategia nacional Ah, y hemos estado hablando un poco sobre lo que tiene que ver con diagnóstico, hemos tocado ese que tiene que ver con planeación participativa y hemos llegado y hemos recaído últimamente a este punto medular, la armonización legislativa. Me parece que la armonización legislativa es tal vez en lo que más se ha invertido, pero al mismo tiempo es a lo que más se ha abandonado. Porque, por un lado, tienes la propuesta de la NEM, ah, pedagógica, como tú creas, estamos hablando de evaluación formativa, todos estos procesos, pero el área de planeación no camina hacia el mismo sendero que camina la propuesta pedagógica. Ahora, tú haces evaluación formativa con esta locura, como tú bien lo mencionas, para los maestros de secundaria, pero también se lo mencionas para los maestros de primaria, a los maestros de preescolar, con grupos altamente elevados de alumnos, y obviamente cada vez lo ves como una cuestión más utópica, porque dices, bueno, sí, yo podría, pero pues ya con 30 y feria alumnos, pues como que pienso mucho la evaluación formativa. Entonces, probablemente lo que hace falta es una armonización también de los procedimientos de planeación y presupuesto, para que a partir de planeación y presupuesto decir, ok, vamos a cambiar el rango de alumno maestro que deba tener cada docente para que podamos cumplir adecuadamente filosóficamente esta propuesta. Y tú le podrías dar cabida. Ahora, podremos decir que México salió de la pandemia, está saliendo de la pandemia y por consiguiente no hay recursos, pero así están todos los países del mundo. Y evidentemente, sí tenemos que ir pensando cómo se va a adaptar, cómo se deberían adaptar esos otros procedimientos, porque si no, tendríamos unas ideas pedagógicas muy hermosas, pero así como lo decía María Antonieta de la, María Antonieta de la Paz, me parece que es la creadora del concepto hace muchos años, porque ni siquiera es un concepto nuevo de evaluación formativa, eh, pues que no ha aterrizado, ni siquiera en España nunca aterrizó la evaluación formativa cuando ella lo propuso allá, y obviamente en México pues queremos retomarlo, pero si no cambiamos nuestras condiciones en este sentido de ordenamiento presupuestal, pues también tenemos ahí una gran barrera para el aprendizaje y la participación desde el terreno legislativo. sí, sí, mira, está complicado esto porque nos decían otros compañeros de otros lugares que hemos coincidido en webinar o seminarios sobre la nueva escuela mexicana, pues hemos coincidido en que para la implementación de cualquier reforma educativa se necesitan tres elementos, que es un buen diagnóstico, es una buena actualización formal y presupuesto. Y el diagnóstico que viene en el plan de estudios 2022 solamente te habla del rezago que causó la pandemia, no te habla de datos. Tantos alumnos, tantas alumnas, tantos grados, tantos aprendizajes, no te habla de porcentajes ni nada. Nada más te dice así una manera, ese es el diagnóstico que viene en el plan de estudios 2022 y ya no le movieron nada. De la actualización formal, pues ahí viene en el anexo que nos mandaron, también desde el 30 de
de diciembre de 2022, el último que nos mandaron es del sello, son como más de 260 páginas. Ahí viene, creo que en el punto 2, en la primera página, en el punto 2, viene que se tiene que dar una actualización a todo el personal sobre esta reforma educativa. No, no, nunca habló de una autoactualización. O sea, ahí están los maestros, háganse garras del 2 al 6 de enero, ¿verdad? Hay inspectores, ustedes lean y pasen a los maestros. O sea, nunca se habló de una actualización. O sea, no, no hubo. Y presupuesto, pues no hay. Creo que a nivel nacional, el presupuesto para, para la actualización para el maestro, creo que eran como, primero se manejaba como de 80 y tantos pesos por maestro y ahora creo que ya son 50 y tantos pesos por maestro. Pues entonces, de esos tres elementos para que funcione bien una reforma educativa o un nuevo plan de estudios, pues no se están dando. No se están dando. Y en la sesión anterior hubo dos orientaciones, las orientaciones para los supervisores y las orientaciones para preescolar, primaria, secundaria y secundaria. No, o sea, hubo dos insumos de orientaciones. Y la Secretaría le apuesta o le apostó a que en las orientaciones de los supervisores, pues ellos iban a terminar un documento, como compromiso, un documento donde se especificaran todas las acciones que iban a hacer para darle seguimiento a la implementación del Plan de Estudios 2022, a los proyectos didácticos y a las planeaciones didácticas en las escuelas de sus zonas. Entonces yo no sé cuántos compañeros lo hicieron, lo dieron a conocer, porque ese es un gran compromiso para que esto pueda funcionar. Porque cuando uno toma una actualización, mira, aquí en Nuevo León acabamos de tomar una información sobre los anexos de las UDEI que nos dieron desde agosto de 2022. Ok, en agosto de 2022 nos dieron esos anexos de las UDEI, cuando nos quitaron de USAER a UDEI, Unidad de Educación Inclusiva. Y sobre el funcionamiento y la operatividad y todo. En el 20 de octubre nos reunieron en Cintermex y nos presentaron otra vez los mismos documentos, los tres cuadernillos. El 3 habla de los alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos. El cuadernillo 3. Eso fue en el 20 de octubre. Esta semana apenas se está volviendo a retomar. Ya pasó un año y apenas se está volviendo a retomar. Pero la semana pasada hubo reunión de inspectores y supervisores, apenas después de un año, para revisar esos anexos y cómo se iban a llenar y de dónde se iba a sacar la información para llenar los anexos. El anexo 1, que es la evaluación del alumno inicial, intermedia y final. El anexo 2, que es un plan de intervención a la escuela donde cada maestro da su atención. Y luego una agenda de intervención. Bueno, cuando los compañeros supervisores, no todos, pero los que lo hicieron, pues llegan a su zona escolar y le dicen a los directores, bueno, ustedes vean esto y tomen la decisión si quieren usar esos nuevos formatos o los anteriores. Y bueno, pues muchos usaron los anteriores porque estos no lo entienden. Entonces, la información no baja, no baja y no pasa nada más en Nuevo León. Hay un estudio de Mejor Edu que lo publicaron como en el 2019. Yo estuve en esa webinar de Mejor Edu donde hice que los temas de actualización se quedan a nivel de supervisores, inspectores, jefes de sector, no bajan a las escuelas. Y eso es algo, pues, que quisieron hacerlo ahora, el 29 de septiembre, con esos compromisos, para que los compañeros supervisores, inspectores, pues, se encargaran de acompañar, de orientar, de asesorar a los maestros para que esto funcione. David, esa era la buena nueva. Y bueno, todavía están pensando en que esto va a funcionar. Todavía están pensando en que eso va a funcionar. Yo veo que
los maestros están retomando la autonomía profesional y curricular que tenían antes de la nueva escuela mexicana. En lo general, muchos compañeros, porque no hubo una actualización formal, si tampoco es por culpa del maestro, porque no hubo una actualización formal, porque nos decían unas cosas y luego nos decían otras, porque piensan, o la secretaría pensaba, que en la sesión del 29 de septiembre el maestro iba a hacer la planeación de 2 meses, de octubre y de noviembre. Si no pudo hacer la de septiembre, y querían que en esa sesión de septiembre hicieras tu planeación para 2 meses y luego la socializaras ahí mismo y la explicaras cómo. Ya viene la próxima semana la segunda sesión de octubre. Se supone que los maestros ya tienen que tener su planeación de octubre y de noviembre, pero si no, van a terminar la de noviembre. David, y luego en noviembre les van a pedir que hagan de 3 meses, la de diciembre, enero y febrero. Y luego en febrero que hagan la de 4 meses, la de marzo, abril, mayo y junio. Y está en chino, esto está en chino. ¿Cómo ves? Para pegarse al nuevo acuerdo, porque eso también tiene que ver con esta parte que dice que las familias tienen que conocer, las niñas, los niños, los padres, las madres o los tutores deben conocer cuáles son los criterios y procedimientos de evaluación del maestro. Entonces el maestro le tiene que informar al padre cada inicio de trimestre cómo va a evaluar, qué va a evaluar, para que la familia esté preparada junto con el menor y poder afrontar, digamos, el terreno educativo. Lo cual, por eso decíamos que desdecía mucho lo que Díaz Barriga estuvo diciendo en conferencias, porque Díaz Barriga decía de que el plan analítico se debía ir construyendo mes con mes, pero si tú tienes que mostrar qué es lo que el alumno va a aprender, cómo eso que va a aprender lo vas a evaluar en ese trimestre y cuál va a ser el procedimiento que tú vas a seguir para hacerlo a los padres, para que al final de esos 3 meses tú le digas, estos son los resultados, esta es mi rendición de cuentas, pues ahí hay un cambio entre lo que se dice y lo que realmente en este sentido está manifestando, ¿no? Quisiera enfatizar algo. Si quieres ya como para ir, estamos hablando sobre uno de los componentes que tiene que ver con la formación docente. Se ha culpado mucho a los directores, se ha culpado mucho a en este caso también a los supervisores en algunos casos. Algunos pudieran tener responsabilidad, otros no tanta, ¿no? Como tú bien decías hace un rato, históricamente la forma de capacitar a las personas ha sido bajo el esquema de en cascada. Pero bajo esta línea, uno partía de que por lo menos tenías un especialista que en algún momento le daba a la primera oleada de cascada esa información y después esos fueron y corrieron la buena nueva al mundo, ¿no? Pero en este sentido, que de repente el cuadernillo cambió, bueno, las orientaciones cambiaban de un día para otro, porque tú analizabas una cosa y a los 2 días ya decían, se ajustó las orientaciones y ya a 15 para las 2, que ibas a presentarte con tu equipo sin haber tenido la preparación adecuada para pensar cómo desde la función directiva se tenía que hacer el acompañamiento en este nuevo modelo educativo, porque es importante. Hay muchos videos de edutubers que son cómicos, en el cual ponen al director que nada más le hacía la finta porque evidentemente ni él tampoco entendía qué tenía que hacer. Entonces, sí ha faltado inversión, me parece, para capacitar, y a partir de eso, es que tú no puedes lanzar una reforma educativa si no le vas a meter dinero. Eso está más que comprobado. Si tú no le inviertes, si no le inyectas presupuesto a una reforma, pues la estás destinando ineludiblemente a un traspié, a un posible fracaso. Me parece que como idea de transición a un modelo, como
yo siempre lo he dicho, que para mí la escuela mexicana, esta nueva escuela mexicana es solo una escuela de transición hacia lo que la agenda que pudiéramos entenderla como 2050 está solicitando para el replanteamiento de los esquemas de educación, que a mí me parece que es bastante dinamitante el hecho de que la UNESCO de repente te diga cómo vamos a reconocer el aprendizaje o cómo vamos a certificar el aprendizaje de aquellos que no van a la escuela, pero que tal vez viendo videos de TikTok o YouTube aprenden cosas. Y a partir de ahí se vuelven especialistas, incluso más que los que están llevando un proceso de escuela formal. Y entonces ahí entra una polémica, por eso digo, para mí desde esa perspectiva, que eso que está pidiendo la UNESCO para certificar el aprendizaje es hacia donde tendría que transitar esta escuela mexicana, pero esta escuela mexicana no transita hacia allá. Y entonces entiendo que esta escuela es una transición o es un puente hacia empezar a pensar posteriormente eso otro, que también genera aprendizaje y que no es certificable en este momento dentro de nuestro sistema educativo. Aunque el acuerdo da muchos elementos importantes, me parece, nos hace pensar cosas innovadoras, no responde a la exigencia que la UNESCO ya nos planteó. ¿Cómo replanteamos la escuela? E incluso una todavía más candente. ¿Cuántos años más le queda de vida a la escuela? Eso es como que la pregunta latente en este documento de replanteamiento. Y obviamente nosotros discutimos hoy qué tan incluyentes podemos ser, pero cuando no reconocemos esas otras formas de aprender, esos otros mecanismos de aprendizaje, estamos teniendo un sistema que excluye a un sector poblacional al no reconocer su capacidad de aprender fuera de las aulas. Fíjate que nos mandan saludos Carlos Hugo Enríquez Amezcua de Colima. Es un compañero de una UCR de Colima. Y nos está viendo Gapo Gap del Estado de México. En noviembre, hace un año, en el 2022, fuimos mi hijo y yo a México. Y Gapo Gap, pues me está viendo Gapo Gap. Fue a buscarme ahí a la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México. Y me llevó un presente, pero cruzó todo el Estado de México. Y luego se metió a la Ciudad de México hasta que me encontró. Entonces le mando un abrazo a Gapo Gap hasta el Estado de México. Y está, saludos Gapo Gap, ya vi que me mandaste saludos Gapo Gap hasta el Estado de México. Y está conectada Patricia Lira Cervantes, que es la secretaria de mi UDEI, de la UDEI 35. Ella estaba ahí cuando hablamos por teléfono. Y bueno, Carlos Hugo Enrique Temesco es de Colima, es un buen compañero. Y Xochitl Hernández es una compañera de aquí, creo que está en un camp aquí en Nuevo León. Bueno, se están uniendo muchos compañeros, poco a poco, los vamos a ir viendo, pero bueno, son los que están de espectadores, 4 espectadores, pero al rato más gente, David, va a ver este video. Lo que yo te quiero decir sobre a dónde va esta nueva escuela mexicana y qué rollo con lo de educación inclusiva, porque no habíamos visto temas de educación inclusiva. En el plan de estudios 2022, en el apartado de inclusión, no viene nada de las prácticas inclusivas que se manejan en la estrategia de equidad e inclusión en la escuela de educación básica. Es un documento de 80 páginas. Habla de 4 prácticas inclusivas. Identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Los apoyos, el uso de los apoyos, el DUA y ajustes razonables. Son 4 prácticas inclusivas que se manejan en ese documento de 80 páginas. Es un libro moradito de los aprendizajes clave de Aurelio Nuño. Y en el punto de inclusión del plan de estudio 2022 no habla nada de prácticas inclusivas. Hasta ahorita estamos viendo que se quieren meter en el DUA en esta segunda sesión. Hasta ahorita lo estamos viendo, pero bueno, de la educación inclusiva, pues ¿qué está pasando en el mundo, David? Fíjate que el 16 de octubre voy a estar en una webinar que me invitó la UNESCO por correo y se llama Formadores de Docentes en 6 países de América Latina. ¿Cómo se están formando a los docentes
para la educación inclusiva en América Latina. Ya fue ayer sistemas inteligentes en la educación. Eso me invitaron desde Uruguay. Y habla sobre lo que hablábamos hace rato de las herramientas digitales, las mentadas TICA, tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Ya no son las TICs, ya son TICA con dos K. Tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Y de eso se trató la reunión del 17 de octubre, que fue ayer, por parte de Espacio Digital. Hay una fundación que se llama Fundación Ceibal, que es de Montevideo, Uruguay. Bueno, de ahí me invitaron. Pero fíjate que están hablando también sobre la neurociencia y el bienestar docente por parte de la OEI. La neurociencia y el bienestar docente, tenemos que entrar en nosotros también a la neurociencia, porque ahí nos habla La de la plasticidad. inteligencia artificial. Sí, bueno, esa es otra, ¿verdad? Pero nos habla también. Entonces hay temas muy importantes. Fíjate, va a haber un lanzamiento en Argentina sobre los sistemas educativos inclusivos en América Latina. Va a ser el 24 de octubre. Tengo la invitación para el 24 de octubre. En ese evento que lo va a hacer, pues la red regional de educación inclusiva es de Argentina y va a haber un lanzamiento. El mundo se está moviendo con la educación inclusiva y en México apenas estamos viendo algo del DUA en esta segunda sesión. Qué interesante reflexión. Pues, Apolonio, ha sido un verdadero placer. Pues me despido promocionando mi libro, si alguien lo quiere adquirir. Cajalín, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Lo pueden conseguir vía Amazon, en dos formatos, el presencial y el digital. Y pues te agradezco este espacio de haber conversado esta noche. Bueno, empezamos desde la tarde y ahorita en la noche. Y creo que ha sido muy enriquecedor. Tal vez ni siquiera alcanzamos a abarcar todos los puntos de la estrategia, pero de manera general me parece que hicimos un ejercicio bastante interesante sobre algunos de los componentes, y decirle pues a la gente, para que no se quede con la idea, tiene 6 ejes rectores este documento, y es importante que la gente lo lea, que lo conozca, que lo analice, que lo compare. A mí me parece que es interesante que empecemos a comparar ya el documento con el documento de la UNESCO, para que vayamos encontrando que tal vez el mundo sí está caminando y pensando en la inclusión, o tal vez ya a un modelo diferente como lo sostiene Jacobo Sardel Kupic, y que todavía no lo hemos analizado. Muy Muchísimas bien. gracias, Apolonio. Espérame, no te vayas, déjame decirle a la gente de acá, en mi transmisión. Este es el documento que elaboró el compañero David Alberto Valencia de Tabasco. Cajalín, Cajalín. Yo lo voy a publicar, la portada y el enlace. Lo voy a subir a mi Drive para los que gusten bajarlo del Drive. En un rato más lo subo al Drive y luego les comparto el enlace con la imagen para que lo bajen. Este documento lo hace el compañero David Alberto Valencia. David Alberto Valencia. Y se titula Modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Y va a estar muy interesante. Como que después hacemos un video sobre esto para que nos lo expliques, David. Sobre esto para que nos lo expliques. Con mucho gusto. Muchas gracias, David. Muchas gracias a los compañeros que están conectados en mi transmisión en vivo. Y muchas gracias a los compañeros que están conectados en la transmisión de David por medio de StreamYard. StreamYard. Ahí estamos, ahí te comparto el enlace más a rato de esta, para que también la tengas Sí, de esta y, transmisión. y luego yo lo comparto. Cuídate mucho, un abrazo, saludos. Un abrazo, estamos pendientes. Saludos a tu Adiós, auditorio. adiós, bye. Maestros, terminamos el enlace. Terminamos el enlace con el compañero David Alberto Valencia hasta Tabasco. Hasta Tabasco. Y bueno, aquí también terminamos el enlace. Gracias a todos los que se conectaron
a esta transmisión. Este video también va para YouTube. Lo voy a bajar aquí en la Mac. Va para YouTube y de YouTube va para Twitter. Y de, bueno, X. Ya no es Twitter, ahora es X. Este, este es el video. Este es el video 542. Y nos vemos en el siguiente video.